En el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y he aquí que era bueno en gran manera. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Hola queridos amigos, sean bienvenidos una vez más a la Biblia comentada en orden cronológico. Hoy tenemos un nuevo estudio para ustedes y estaremos hablando de los días de la creación. Y con respecto a esto, podemos empezar por decir que los 7 días de la creación son la apertura majestuosa tanto de la Biblia cristiana como también de la Biblia hebrea. Y ellos introducen dos de los mayores temas de la Sagrada Escritura: Dios como creador y el hombre como su criatura, introduciéndose de esta manera el escenario para el largo relacionamiento entre ellos, entre Dios y entre el hombre. Y en la primera sección del Génesis, la creación está retratada desde Génesis 1 hasta Génesis 2.3, ya que a partir de Génesis 2.4 comienza una segunda sección que se basa más específicamente en la creación detallada del hombre y también del jardín del Edén. Y para el inicio y el cierre de los días de la creación se usa el mismo sistema, pero de una manera inversa. En Génesis 1.1 tenemos creó, después Dios y termina con cielos y tierra. Ya para terminar con el relato de la creación tenemos en primer lugar los cielos y la tierra, después Dios, terminando con creó o criado, que es lo mismo. Y la aplicación de los mismos términos es utilizado para conectar claramente Génesis 1 con Génesis 2.3. Así que quizás los 3 primeros versículos de Génesis 2 deberían ser parte del primer capítulo y no del segundo, ya que completan la creación del Dios Altísimo. También podríamos añadir que en los 6 primeros días de la creación existe como que una correspondencia entre los 3 primeros días y los 3 siguientes días. O sea, el primero está relacionado con el cuarto, el segundo con el quinto y el tercero con el sexto. Por otras palabras, los 3 primeros días son preparatorios y los 3 siguientes son complementares. Veamos. En el día 1, Dios crea la luz. Y el día 4, crea los cuerpos celestes que dan o reflejan luz. En el día 2, Dios crea la expansión y hace la separación de las aguas. En el día 5, crea los animales que vuelan en el cielo y los animales que viven en las aguas. En el día 3, Dios crea la porción seca y la vegetación. En el día 6, crea los animales y el ser humano que vive en la tierra seca y les da la vegetación como alimento. Así que lo que Dios trajo a existencia en los días 1, 2 y 3 fue fundamental para lo que Él trajo a la existencia en los días 4, 5 y 6 respectivamente. Ya la estructura de los días de la creación está dividida de la siguiente manera. Tenemos en primer lugar un anuncio, y dijo Dios. Después un orden, sea, haya o produzca. De seguido un informe, y fue así. Pasando después para una evaluación, era bueno. Terminando finalmente con una afirmación temporal, tarde y mañana, el día X. Ahora, una cosa que queremos dejar clara desde un principio es si estos días de la creación representan 7 días literales o si cada día representa un milenio o incluso millones de años. Y para eso tendremos que considerar la palabra hebrea que fue traducida como día en el relato de la creación, o sea, la palabra Yom. Y esta palabra puede ser traducida como día, pero también como espacio de tiempo indeterminado.
Así que, ¿cuál sería entonces la traducción más correcta en este caso? Bueno, la Biblia nos contesta esta pregunta. Y esto porque siempre que la palabra yom es usada en conjunto con las palabras tarde y mañana, su significado queda limitado a una sola traducción. Un periodo de tiempo de un día literal. Tal como se nos es demostrado en Números 9:15 y Deuteronômio también, Deuteronômio 16:4 también. Sendo assim, se alguém quiser interpretar os dias de Gênesis 1 como 1000 anos ou longas eras, basándose na palavra Yom, tendría que demonstrar que Yom, mais tarde e mañana de Gênesis 1, não obedece à regra encontrada em todo o Antigo Testamento. Algo que hasta agora nadie conseguiu comprovar. Isso mesmo lo dice o autor Gerald Wirmeister, um reconhecido teólogo, biólogo e químico, e que também é especialista em criacionismo, e nesse livro Maravilhas da Criação. E ele nesse livro faz desenvolvimento muito interessante sobre a criação, e ele afirma em quanto à situação do dia ou del Yom. Em la Bíblia, quando Yom é precedido por um numeral, primeiro, segundo e assim por delante, corresponde a um período de 24 horas, ou seja, um dia comum. Outro ponto a considerar é que em cada dia da criação, Deus ordena e algo acontece. Ou seja, a resposta ao mandato do Senhor é sempre imediata e instantânea. O texto não dá a possibilidade de Deus haver ordenado algo que só foi cumprido centenas de anos depois. Outro argumento ampliamente difundido é que cada dia da criação representa 1000 anos. E para isso se basa no texto de 2 de Pedro 3:8, que diz que para Deus um dia é como 1000 anos. Pero esse texto trata especificamente de Deus e não da criação. O texto indica que Deus não está preso ao tempo, tal como nós. Deus está fora do tempo, pois para Deus o futuro já é história. E isso é o que Pedro nos quer dizer nesse texto, que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O tempo não atua em Deus, pois foi criado por Ele mesmo. Como poderia Deus estar limitado por algo que Ele mesmo criou? Assim que esse texto de Pedro não trata de Gênesis 1, pero sim de Deus e de sua eternidade sem princípio e sem fim, que não é limitada por nenhum período de tempo. Por lo tanto, não podemos sacar um texto de seu contexto para depois aplicá-lo da maneira que mais nos plazca. Imaginemos que alguém saca do contexto as palavras de Salmos 14:1 que dizem: "Não há Deus". Será que isso seria uma prova da não existência bíblica de Deus? Claro que não. Habría que entender o contexto anterior, que nos explica que esto es lo que diz el necio. Así que debemos tener mucho cuidado con nuestros argumentos y cómo nos empleamos en nuestras discusiones teológicas. Pero para demonstrar la literalidad de los días de la creación, examinemos cómo la Biblia los interpreta. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El texto dice que en 6 yom, o sea, días, Dios trabajó creando todas las cosas, y el 7º yom, el día, descansó. El texto también nos dice que debemos trabajar 6 yom y descansar en el 7º yom, tal como hizo Dios. Ahora, si aceptamos que yom en la creación representa 1000 años, eso significaría que solamente pasados 6000 años es que podríamos guardar el día de sábado. Y esto es una imposibilidad porque ningún ser humano vivió más que 1000 años. Y además una incoherencia de parte de Dios porque, bueno, entonces estaría perdiendo algo que nadie podría siquiera hacer. Pero como sabemos,
Los israelitas guardaron el sábado. Los judíos guardaron el sábado. Los primeros cristianos guardaron el sábado. E incluso Jesús guardó el sábado mientras estuvo en la tierra. Así que solo nos falta preguntar, ¿cuál sería la razón para que Dios no pudiera crear todas las cosas en días literales? ¿Será que le faltaba poder, fuerza, inteligencia o sabiduría? No creo. Y aunque respeto todas las opiniones contrarias, también tengo la mía. Y para mí, y según la Biblia, los días de la creación son días literales. Pero pasemos ahora para la descripción de cada día de la creación, que siempre concluye con las palabras, y fue la tarde y la mañana del día X. O como dice en hebreo, y fue la noche y la mañana del día X. Y el hecho de cada día terminar de esta manera significa que para Dios y en las Sagradas Escrituras el día empieza con la puesta del sol y cuando inicia la noche y no a la medianoche como se nos fue introducido en el calendario gregoriano. Al contrario de la creencia de los egipcios en el tiempo de Moisés, donde para ellos el día iniciaba con el surgimiento del sol en el horizonte y con la luz que despertaba a los humanos, el relato de la creación del Génesis indica que el día empieza con la puesta del sol, con la noche, cuando los humanos se iban a acostar. Pero en el Egipto antiguo, la puesta del sol marcaba el fin del día y simbolizaba la muerte, pues para ellos el oeste era el lugar de los muertos. Pero de acuerdo con Génesis 1, la puesta del sol marca el inicio del día, haciendo con que la noche sea una parte integrante de la vida. Así que esos diferentes conceptos de lo que constituye el día reflejan una comprensión distinta de lo que es la vida y una diferente manera de relacionarse con lo divino. Mientras los egipcios, por ejemplo, asociaban la muerte, o sea, la noche, con la vida, o sea, el día, en el relato bíblico, la creación, la muerte está totalmente ausente. Y la creación de Dios es hecha de pura vida. Mientras los egipcios creían en un Dios que podían ver, el Dios Sol, el Dios que estaba presente cuando ellos despertaban, los israelitas creían en un Dios que no era visto, pero que estaba presente, no solo durante el día, sino también durante la noche. Un Dios omnipresente. Pero pasemos ahora al análisis de cada uno de los días de la creación. Y para eso tenemos que leer en primer lugar el primer versículo de las Sagradas Escrituras. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese primer versículo de la Biblia nos da un conocimiento más seguro, más satisfactorio y más profundo del origen del planeta que todos los libros de filósofos y científicos. Y en él encontramos el origen de los tres elementos básicos principales con los cuales la ciencia trabaja: el tiempo, el espacio y la materia. Tal como dice Génesis 1:1. Y en el principio, tiempo, creó Dios los cielos, espacio, y la tierra, materia. Así que la primera oración de las Sagradas Escrituras nos coloca en la presencia de aquel que es el origen de todos los elementos. No hay argumento más elaborado a favor de la existencia de Dios. Y en este texto, Dios se revela a Él mismo y se da a conocer por sus obras. Tal como dice Salmos 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ninguna declaración podría ser más apropiada como introducción de las Sagradas Escrituras do que Génesis 1:1. Al principio, el lector conoce a un ser omnipotente que posee personalidad, voluntad y propósito, existiendo antes que todo lo demás, y que por lo tanto, sin depender de nadie más, ejerció su voluntad divina y creó los cielos y la tierra. Podríamos incluso decir que este versículo funciona tanto como introducción, así también como resumen del relato de la creación. Dios dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después basta explicar de qué manera lo hizo. Y si nos damos cuenta,
esta maneira de relatar os eventos, primeiro com uma oração que funciona como introdução e também como resumo de lo que vai ser detalhado depois, é algo que Moisés utiliza várias vezes. Se, por exemplo, vamos ao relato do dilúvio, nos damos conta que Gênesis 6, del 5 al 8, funciona como introdução e também como resumo. E a partir de Gênesis 6, 9, a história empieza a ser contada mais detalhadamente. Pero nós não devemos especular. Não sabemos nada del método da criação, mais allá de las declarações, dijo Deus, e foi assim. Palavras que são la misteriosa e majestuosa nota dominante em la criação. E isto lo encontramos ejemplificado em la primeira letra da Bíblia. E já falamos sobre esta letra em um tema anterior. Estou falando da letra Bet, essa que vemos marcada a rojo em la pantalla. Agora, como sabemos, el hebreu se escribe de la derecha para la izquierda. E lo que é significativo en esta letra é que ela está aberta para lo que sigue en la Bíblia e cerrada para el anterior, para lo que era antes, para los misterios de Deus. Isso significa que ninguno de nosotros consigue mirar más allá de la creación de Deus, ni entender cómo se hizo. Es algo que pertenece a Deus solamente. El hecho de que la letra esté cerrada indica que lo que está del otro lado está cerrado a nuestro entendimiento, que va más allá de nuestra comprensión, de nuestra sabiduría, que no debemos filosofar como habrá sido, sino aceptar lo que Dios nos dice en su palabra. Pues entrar en los misterios de Dios no nos compete a nosotros como humanos, como sus criaturas. Y tampoco los podríamos entender o alcanzar, no podemos alcanzar la sabiduría de Dios. Outro detalhe interessante é o hecho del nome que foi traduzido por Deus, e neste versículo, e incluso em todo o capítulo 1 de Gênesis, hasta Gênesis 2:3, é Elohim. E o nome Elohim é um plural, significando que em Deus existe mais de uma pessoa. Pero aunque esse nome esteja em plural, é curioso verificar que o verbo anterior está em singular. O texto diz, criou Deus os cielos e a terra, e não criaram Deus os cielos e a terra. Ou seja, a mesma construção gramatical do texto nos indica que Deus é uno, pero compuesto por duas ou mais pessoas. Que como sabemos, e como a Bíblia nos ensina, não são dois, pero sí três: o Padre, o Hijo e o Espírito Santo. Pero sigamos com o versículo 2, onde podemos ler: La tierra estava desordenada e vazia. Mais exatamente, desolada e vazia, ou como diz em hebreu, tohu vabohu. Isto implica um estado de desolação e vacuidade, pero sem implicar que a terra uma vez foi perfeita e depois quedou arruinada ou desolada, como já foi explicado em um tema anterior, na teoria del intervalo, se chama essa teoria. Pero vamos a considerar estas duas palavras hebreas. A palavra tohu significa nada ou desierto. Já a palavra bohu, que sempre é encontrada emparejada com tohu, refuerza o mesmo conceito de vazio. E essas duas palavras juntas indicam que a terra estava sem forma e sem vida, que seus elementos estavam todos mesclados, sem nenhuma organização e que estavam inanimados. E a sucessão dessas palavras com o que sigue em el mesmo versículo, onde nos habla de tinieblas, abismo e águas, isso reforça a ideia de um local vazio e ausente de vida. Isto é incluso o que encontramos em Gênesis 2:5, onde se describe o início da criação com os términos antes que fuese em la tierra e antes que naciese. Ou seja, a ideia fundamental que nos transmitem os dois primeiros capítulos do Gênesis é que Deus criou o planeta de la nada, antes que fuera, antes que naciese. E a ideia de que o mundo estava desordenado ou sem forma e vazio é clara por la simples e lógica razão que depois de ser mencionado isto, se empieza a dar forma ao tohu, ou seja, ao sem forma e desordenado, e a llenar el bohu, ou seja, el vazio. Porque isso é o que vemos no relato bíblico. Se ordenou em primeiro lugar a luz e as tinieblas, depois se deu forma a las águas separándolas, ordenándolas depois também em seu devido lugar, através da expansão, e finalmente se deu forma a la parte seca e a la vegetação
colocándolas en su debido lugar. Por outro lado, el bojo, ou seja, el vacío, se empezó a llenar a partir del cuarto día, con las lumbreras, después con las aves y los peces en el quinto día, y finalmente se terminó de llenar con los animales y el ser humano, que sin embargo tenían la misión de seguir reproduciéndose y seguir entonces llenando la tierra que estaba vacía. Pero vamos a seguir leyendo el versículo 2 que dice: las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La palabra hebrea tehom, que foi traduzida aqui como abismo, está associada com a profundidade do mar, assim como com rugir ou bramar, e se aplica com frequência às águas bramadoras, ou então às olas rugientes. Assim podemos entender que as tinieblas estavam sobre a faz do abismo. ¿Por quê? Porque a luz todavía não havia sido criada. E que essas tinieblas repousavam sobre o abismo, que representava a profundidade das águas. Pois o planeta no início estava completamente rodeado, todo o globo por fora era agua, estava rodeado de água, não havia terra que se pudiera ver. Assim que o registro bíblico mostra que originalmente não havia luz sobre a terra e que a matéria da superfície estava em estado líquido, porque a faz do abismo é paralela com a faz das águas neste versículo. E quando ligamos ao terceiro versículo, encontramos a Deus hablando por la primeira vez. E dijo Deus: sea a luz, e foi a luz. Uma declaração que à primeira vista parece tão sencilla, pero que ao mesmo tempo está tão llena de poder. Algo que é tão característico em Deus, tal como afirma Salmos 33:9, porque Ele dijo e foi hecho, Ele mandou e existiu. Agora, com respeito à criação da luz, há uma divergência muito grande no mundo teológico. E existem diferentes posições em quanto a quem seria esta luz, ou incluso quando foi criada esta luz. Há quem creia que esta luz é o sol, pero Moisés solamente lo cita el dia quarto, porque Israel havia venido de Egipto, onde o maior Deus de ellos era precisamente o Deus Sol Ra. Então, para evitar o riesgo que os israelitas caíssem em idolatria e de adorar também o sol, Moisés solamente lo menciona em el dia quarto, pero em realidade, a luz que foi criada em el dia 1 seria o sol. Há também quem creia que esta luz seria a manifestação de Cristo quando empezó sua obra de criação. Pero hay algo de cuestionable en este argumento. El texto dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Pero ¿será que Dios no sabía que Jesús, la luz, era bueno? ¿Será que era necesaria esta confirmación? Dios ya sabía que Jesús era bueno. No era necesaria una manifestación de Jesús para que Dios tenga esta confirmación. Hay también quien cree que el sol, la luna y las estrellas fueron creados en el primer día, pero estaban escondidos y envueltos en oscuras nubes que solamente fueron disueltas en el cuarto día, momento en que surge entonces el sol. Pero si aceptamos esa teoría, sería del cuarto día de la creación, un día en que en realidad nada había sido creado, pues los elementos creados mencionados en ese día habían sido en realidad creados entonces en el día 1 y no en el día 4. Y esto no me parece muy lógico. Otros argumentan aún que el sol fue creado en el primer día, pero que su luz tardó hacia el cuarto día de la creación a alcanzar el planeta Tierra. Y por eso es mencionado la creación del sol solamente en este día. Pero ese argumento ya se probó también como siendo un equívoco, pues la luz del sol tarda 8 minutos y 20 segundos a alcanzar el planeta Tierra, y no 4 días. Así que esas son algunas de las teorías en cuanto a la creación de la luz. Y a mí, sinceramente, ninguna de ellas me satisface completamente. Por lo tanto, les voy a dar la explicación que a mí más me convence. Ahora, obviamente, no estoy con eso diciendo que mi teoría o mi idea, mi pensamiento es lo más correcto y que todas las otras están mal. No es eso. Yo solo voy a dar mi opinión en cuanto a esto. Bueno, y ustedes ahí en casa podrán seleccionar
la opción que les parezca más correcta. Y personalmente, pienso que lo que fue creado en el primer día, cuando se refiere a la luz, bueno, yo creo que fue exactamente eso mismo. Fue la luz que fue creada. Porque la luz es básicamente, desde el punto de vista físico, radiación electromagnética. Y esta puede existir sin la presencia del Sol o de cualquier otra estrella. Me gustaría compartir con ustedes lo que dijo el físico Adalto Lorenzo en este libro que se titula Génesis 1 y 2, un libro que recomiendo vivamente y que les aconsejo comprar si es que quieren analizar más profundamente los dos primeros capítulos del Génesis. Y este hombre, Adalto Lorenzo, en este libro, entonces él escribe lo siguiente. Muchas personas piensan erróneamente que la luz solo puede existir si hay un cuerpo celeste, como por ejemplo una estrella. Eso no es verdad. Luz visible existe en el espacio sideral, independientemente de una estrella. Encontramos varios ejemplos en las muchas regiones del espacio donde existe luminosidad producida por nubes de gases supercalentados. Estas nubes de gases emiten luz, pero no son estrellas ni cuerpos celestes. Por lo tanto, la existencia de luz, independiente de cuerpos celestes, no ofrece ningún problema científico para el relato bíblico de la creación. Y eso es lo que yo creo, que lo que Dios trajo a existencia en el primer día de la creación fue toda la energía manifiesta en forma de radiación electromagnética, existente en el universo, denominada comúnmente como luz. Podríamos, por lo tanto, decir que antes de crear las hombreras para alumbrar el planeta, Dios creó la luz que sería utilizada por esas mismas hombreras para entonces poder alumbrar el planeta Tierra donde nosotros vivimos. Y eso es algo que sigue la lógica de la creación. Como ya vimos anteriormente, los 3 primeros días de la creación encuentran su correspondiente en los 3 siguientes días. Uno complementa el otro. Y así como el mar y el cielo fueron fundamentales para traer a la existencia los peces y las aves, o como la tierra y la vegetación fueron fundamentales para traer a la existencia entonces los animales terrestres y también los humanos, de la misma manera fue necesario crear la luz en primer lugar para después traer a la existencia las lumbreras para que entonces pudiesen alumbrar. Ahora, algo que también no puedo dejar de compartir con ustedes y que es muy interesante es lo que dice la neurocientífica Rosana Alves en cuanto a la expresión sea la luz. Esa doctora en su trayectoria en el campo de las neurociencias y siendo directora del Instituto de Neurogénesis en los Estados Unidos, ella pudo presenciar la ciencia confirmando la existencia de Dios. Y esa doctora en su canal de YouTube, ella cita una pesquisa donde fue descubierta la menor partícula existente en el universo y ella declara: la ciencia se ha doblegado ante la existencia de Dios, quiera o no. Esa partícula es tan pequeña que ni siquiera es materia, sino una vibración sonora. Y entonces ella cita la existencia de un artículo científico donde ellos afirman que llegaron a la conclusión de que todo lo que existe en el universo se inició a partir de una vibración sonora. Tal como se nos dice en la Biblia, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Las cosas llegaron a existir por el poder de la voz de Dios. Así que no podría ser de otra manera. La partícula más pequeña del universo tendría que ser una vibración sonora. Interesante, ¿no es verdad? Y por eso es que se llama al universo de universo, palabra que es compuesta por 2 palabras, uni más verso. Un verso, o sea, una palabra. Y Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3, nos dice quién es esa palabra. Y en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Jesús, la palabra, habló y todo se hizo. Así que todas las cosas, nos guste o no nos guste, llevan la huella de aquel que creó todo. Qué maravilloso, ¿no es verdad?
Y después de crear la luz, Dios hace ahora una separación entre la luz y la ausencia de la luz, o sea, de las tinieblas, y demuestra su superioridad sobre la luz y tinieblas al nombrarlas día y noche. Y este hecho de nombrar es un elemento muy importante en la creación, pues indica la existencia del elemento que fue creado, pero también la autoridad de Dios sobre ese mismo elemento. Y esto es así para toda la creación. Todo está sobre el dominio de nuestro buen Dios. Y de esta manera entramos ahora al segundo día de la creación, donde Dios dice, haya expansión en medio de las aguas y separa las aguas de las aguas. Esta expansión quedó dividiendo las aguas. Arriba quedaron las aguas en estado gaseoso y abajo las aguas en estado líquido. Y después de esto, Dios nuevamente nombra su creación y llama a la expansión de cielos. Y eso tiene un significado especial, pues, como ya vimos, clarifica que es Dios quien gobierna los cielos y todos los elementos que existen en ellos. Pero eso es relevante también porque el gobierno de los cielos por parte de un Dios era particularmente importante en la religión sumeria. Esta religión atribuía un lugar proeminente a los cielos en su panteón de dioses. Anu, por ejemplo, era el dios de los cielos y Enlil era el dios de la atmósfera, y ellos eran especialmente destacados. Ya Baal, en el panteón de Ogarit, es identificado como el caballero de las nubes y era conocido por ser el dios de la tormenta y de la lluvia. Pero para Moisés y para el pueblo de Israel no era así. Y Moisés lo vino a demostrar y declarar que fue Dios quien hizo los cielos. Pues las tradiciones del antiguo Oriente Medio, en esas tradiciones, los dioses eran creados a partir de materia preexistente y pasaban después a gobernar esa misma materia. Pero Moisés viene a declarar que el Dios de los israelitas es la fuente del poder de los cielos. Por lo tanto, el texto afirma que los cielos y todos los elementos presentes en ellos son instrumentos que vinieron a existencia para servir a Dios y para servir a sus criaturas. Ellos no son divinidades y tampoco son autoridades autónomas. Ahora, curiosamente, en el segundo día de la creación, no encontramos las palabras «y vio Dios que era bueno». ¿Y por qué? Bueno, sencillamente porque el trabajo que envolvía las aguas aún no había sido concluido. Por eso es que en el tercer día, cuando Dios termina el trabajo con las aguas, así como el resto de la creación de ese día, Él por dos veces dice, y vio Dios que era bueno. Una por la conclusión del trabajo del segundo día y otra por la conclusión del trabajo del tercer día. Y después de haber separado las aguas, Dios ordena entonces su creación en el día 3. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. El tercer día de la creación presenta un aspecto científico de grande relevancia. El geofísico alemán Alfred Wegener propuso en 1912 que los continentes se movían lentamente entonces alrededor de la Tierra. Y esa teoría quedó conocida como la teoría de la deriva continental. Según este doctor, el doctor Wegener, todos los continentes del planeta Tierra estaban unidos en el pasado, en un único bloque, llamado por él de Urkontinent, palabra alemana que significa el origen de los continentes. Y ese término fue sustituido más tarde por la palabra griega Pangea, que significa entonces toda la Tierra. Y fue esa teoría de Alfred Wegener que dio después origen a la moderna teoría tectónica de placas, que nos explica que la superficie de la Tierra está formada por diversas placas que se mueven y deslizan entonces sobre el manto terrestre y que dan muchas veces origen en esos movimientos terremotos o entonces a volcanes. Y actualmente existen también teorías que intentan demostrar la existencia de 3 posibles supercontinentes a lo largo de la historia del planeta Tierra. Sus nombres son Columbia, Rodinia y finalmente la ya citada Pangea. Pero independientemente de lo que las pesquisas futuras van a revelar sobre la veracidad de esas propuestas, una cosa es cierta. El planeta Tierra, en su origen, poseía un único continente y un único océano.
porque esto es exactamente lo que nosotros podemos encontrar en la Biblia, cuando la misma Biblia afirma: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descubras lo seco. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Así que a lo que Dios llamó de tierra, los científicos llamaron de supercontinente, como por ejemplo Pangea. Y a lo que Dios llamó de mares, los científicos llamaron de superocéanos, por ejemplo Pantalasa. O sea, milenios antes de que la teoría de placas tectónicas sea formulada, ya el relato bíblico hablaba sobre la existencia de un único continente primordial y también de un único océano. Y esto, mis hermanos, es algo de extraordinario. Pero hay algo más. En el versículo 11, Dios ordena: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Pero ahora queda la pregunta: si cada día de la creación representa 1000 años, ¿cómo podrían estas plantas, árboles y frutas sobrevivir durante tanto tiempo sin la presencia del sol, que solo va a ser criado en el día 4? Sería algo imposible. Así que debemos considerar nuestra posición en cuanto a esto con mucha prudencia. Y bueno, de esta manera entraremos entonces al último día de la creación que vamos a analizar en el día de hoy, el cuarto día de la creación. Y en Génesis capítulo 1, los versículos 14 a 16, nosotros podemos leer: hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Lo que encontramos en este texto difiere significativamente de las supersticiones paganas. Las religiones de Mesopotamia y Egipto hablan de sus grandes dioses cósmicos, de los cielos, aire y tierra. Los sumerios tenían, por ejemplo, al dios Anu, dios del cielo, a Enlil, dios del aire, y a Enki, dios de la tierra. Ya los babilonios tenían a Sin, Shamash y Ishtar, que también representaban los mismos elementos. Y los egipcios tenían a Unt, diosa del cielo, a Shu, diosa del aire, luz y atmósfera, y a Heb, que era el dios de la tierra. Además de su deidad astral preeminente, como es claro, el dios sol, Ra. Pero Génesis declara todo lo contrario, afirmando que es el Dios de Israel quien gobierna los cielos y la tierra. Por tanto, este texto contradice concepciones erróneas comunes en estas religiones paganas y afirma que el sol y la luna no son dioses cósmicos dignos de reverencia. Las estrellas tampoco son más que cuerpos que sirven para alumbrar el planeta. Moisés tuvo incluso el cuidado de no llamar a las lumbreras por su nombre. Él no usa la palabra hebrea Shemesh, que significa sol, ni la palabra Yareach, que significa luna. Y lo hace con propósito. Es que él no deseaba que los israelitas confundan estos términos con Shamash, que era el dios sol de los acadianos, de los asirios, de los babilonios y también de los cananeos, ni con Yari, que era el dios luna de los cananeos. Solo se llama de la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Y eso porque él sabía que el sol, la luna y las estrellas eran una fuente de fascinación en aquel tiempo. Las personas dependían de estos cuerpos celestes para moverse y también muchas veces para anticipar las estaciones del año. Había incluso el pensamiento de que las estrellas tenían el poder de controlar el destino de la humanidad. Sin embargo, el Dios de los hebreos reveló que las estrellas no eran más que meras creaciones suyas, y por eso sujetas a su propósito y a su voluntad. Su creación es incluso mencionada solamente en el final del texto. Parece que se les da menos importancia que al restante del texto. Solo dice que hizo también las estrellas, y listo. Por ahí termina. Y cuanto a este punto, me gustaría también citar a Teófilo de Antioquía, que entre los años 169 y 183 después de Cristo, escribió una obra defendiendo el cristianismo, llamada de Apología ad Autolicum.
em la qual ele procurava convencer a seu amigo pagano, Autólicos, da autoridade divina e do absurdo que é ser um pagano. E um dos seus argumentos foi precisamente a sequência criadora existente em Gênesis. E então ele afirmou: "E no quarto dia as ombreiras foram criadas, sendo que Deus vê de antemano, ele entendeu que a tonteria de los filósofos les iba a hacer decir que as coisas produzidas na terra vendrían de las estrellas, de maneira que pudieran colocar a Deus a um lado. Pero para que a verdade fuera demostrada, plantas e semillas foram criadas antes de las estrellas. Assim, lo que vino después não pode ser la causa de lo que vino antes." O argumento que Teófilo usou para as pessoas do segundo siglo sigue válido para as pessoas do século XXI, as quais são constantemente ensinadas que nós, os humanos, somos formados por polvo que resultou de estrelas que colapsaram ou então que chocaram entre elas. Ou seja, nos damos conta no relato da criação que estamos falando de elementos criados e não de elementos criadores. Não são dioses, são criações de Deus, que cumprem um propósito, como vários outros elementos que também foram criados por Deus. Assim que Gênesis, ao contrário dos mitos mesopotâmicos e dos mitos egípcios, afirma que estas ombreiras não são eternas. Afirma que foram criadas e vieram à existência não para ser servidas, sino para servir. Pero há algo mais que me gostaria de explicar. E é o hecho de que algumas pessoas pensam que, como Deus solamente criou o sol, a luna e as estrelas no quarto dia da criação, então seria impossível determinar a duração do tempo dos dias anteriores. Ou seja, não havia maneira de saber se esses dias tiveram, por exemplo, 24 horas ou se tiveram 50 horas cada. Para isso não é certo. Porque a duração do dia é determinada por a rotação do planeta Terra e não por sua fonte de luz. A fonte de luz facilita em la determinação do tempo que um corpo celeste demoraria então a dar uma volta ao redor de seu próprio eje. Pero não é necessária para medir esse tempo. Esse tempo é medido através da rotação do planeta Terra ao redor de seu eje. E não do planeta Terra, então, ao redor do Sol. É isto que queda bem claro. E para terminar, só me gostaria de dizer que empezamos o estudo de hoje por os primeiros versículos de Gênesis. E no segundo versículo, nós todos podemos ler que a terra estava desordenada e vazia. Pero há algo que cambia. Em la continuação do mesmo versículo, diz que o Espírito de Deus se empieza a mover sobre a faz das águas. E a partir desse momento, todo empieza a ganhar forma. O que antes era desordenado, empieza então agora a quedar com forma admirável, com uma forma maravilhosa. E o que antes era vazio, empieza agora a llenar-se das mais variadas coisas e seres vivos. É incrível como tudo cambia quando Deus entra em cena. E se pensamos um pouco sobre isto, esta terra desordenada e vazia, éramos cada um de nós outros. Antes da entrada de Deus em nossa vida, todos estávamos em ordem, entregues a los pecados, destinados a la muerte. Todos nós estávamos vazios, não havia nada que nos pudiera llenar completamente. Pero quando Deus entrou em cena, quando Deus entrou em nossa vida, tudo cambiou. E passamos a ganhar forma, e passamos a ter ordem e, sobretudo, a estar llenos de seu amor e de sua misericórdia. Que obra maravilhosa hizo Deus em nós, não é verdade? Pero bueno, infelizmente nos temos que quedar por aqui. Sin embargo, seguiremos no próximo tema. Así que não te olvides de marcar presencia. Deus te bendiga e nos esperamos então para o próximo viernes.